Bien, sí, le dieron a aceptar. Bien. Ya, ok. Estamos en el capítulo 13, un cambio de carácter. Tenemos tres partecitas para analizar. Primera parte, nuestro carácter, de qué está compuesto, qué es lo que realmente es, ¿no? Cómo lograr un cambio de carácter y cuál es nuestra parte y cuál es la parte de Dios y la importancia de reconocer esta separación, ¿no? De nuestra parte y la parte de Dios. Bien, entonces vamos a ver nuestro carácter. Eh, Según el autor, sí, Marvin Moore, nos da una cita de la hermana Elena, sí, los pensamientos y los sentimientos combinados constituyen el carácter moral de la persona. Sí. Entonces, los sentimientos, los pensamientos, todo, todo lo que somos por dentro, en ámbito emocional, ¿no? Eh, es lo que constituye el carácter moral de una persona. Entonces, el autor en todo este capítulo va a hacer una metáfora de lo que, una comparación, ¿no? Comparándonos a nosotros como productos, ¿no? Como una computadora. Entonces, una computadora, si ustedes bien saben, está llena de piezas, ¿no? Que ya, si ustedes han comprado alguna computadora así de escritorio o una computadora ya armada, no sé, tiene piezas por dentro, ¿no? Cada pieza tiene un valor y cada pieza viene con una configuración ya preestablecida de fábrica, ¿no? Entonces, cuando se unen, cuando se configuran, allí es cuando recién luego de eso, usted puede instalar un sistema operativo para que pueda ahí seguir acumulando programas, que los programas son la parte del software, ¿no? Mientras que la parte física es el hardware, ¿no? Entonces, nos dice el autor, ¿no? Si por alguna razón usted compró una computadora y es bien raro que salgan defectuosas, porque vienen bien probadas y todo, ¿no? Pero por alguna razón hay una por ahí que salió defectuosa, nosotros, ¿qué hacemos? Pues agarramos, ¿no? La boleta, vamos a donde lo compramos, ¿no? Y reclamamos, ¿no? Y entonces esa computadora lo van a enviar a servicio técnico, si se puede arreglar, y si es algún problema mayor, pues ahí van a tratar la marca, la empresa de arreglar ese problema, ¿sí? Entonces, nosotros, siendo productos de la creación divina, el autor nos hace las preguntas. ¿Tenemos defectos de fábrica? ¿Tenemos alguna cosa que está mal dentro de nosotros? Y la respuesta bíblica es sí, ¿no? Que tenemos pecado. Entonces, tenemos, por ende, que acudir al Creador para solucionar ese problema. No porque Él tenga la culpa, pero sí porque Él nos conoce, ya que nos conoce muy bien, ya que nos ha creado. Entonces, definiendo lo que es nuestro carácter, son los pensamientos y los sentimientos combinados, ¿sí? Combinados que forman el carácter moral de una persona. Entonces, necesitamos conquistar el pecado en el interior, en la parte interna de nuestro ser, entonces tendremos éxito al tratar de cambiar nuestra conducta externa. Entonces, todo viene dentro de nosotros. Por eso el libro no se llama El dragón que todos llevamos dentro, ¿no? No dice el dragón que está afuera, es el dragón que todos llevamos dentro. Entonces por lo tanto, tenemos estas tareas importantes, ¿no? Uno, tenemos que cambiar los pensamientos malos, ¿sí? Porque esos generan sentimientos malos y tenemos que cambiar nuestros sentimientos malos. ¿Y esto es algo fácil? Mm, lo hemos visto ya en el libro, ¿no? Que esta tarea no es algo sencilla, no es algo fácil, ¿sí? ¿Cómo se va a lograr este cambio de carácter? Él nos va a dar tres premisas que son las que él
trata de explicar y que dice que tenemos que tener bien claro antes de avanzar en los siguientes capítulos, donde él va a explicar consejos, tips, pasos a seguir, ¿no? Que ya están comprobados en el cambio de conducta, pero aplicados al cristianismo y con un contenido, con una base bíblica, ¿no? Entonces, nos va a decir tres cosas fundamentales, ¿no? El carácter cambia lentamente, es uno de los conceptos. No es que la persona bautizada al siguiente día cambió su carácter y es una persona totalmente buena, ¿no? En todo lo que engloba bueno, ¿no? No sucede así en la vida real, ¿no? La formación del carácter requiere de una conversión, nos va a decir, y nos va a plantear cómo juega, qué papel juegan la fe y las obras durante todo este proceso de cambio de carácter, ¿sí? Entonces, el carácter cambia lentamente. ¿Qué nos dice? El cambio es lento, no es tan sencillo como cambiar datos de entrada en una computadora. No vuelvo a usar el ejemplo de la computadora, ¿no? Si ustedes programan o hacen algún programa, el programa puede estar muy bien, ¿no? Pero si metes datos erróneos, pues los resultados van a ser erróneos, ¿no? Y basta con cambiar los datos a datos correctos y te va a dar un resultado bueno, ¿no? Pero eso es en la tecnología, ¿no? Eso es en los aparatos, ¿no? Sin sentimientos, sin pensamientos, sin vida propia, ¿no? En cambio, los seres humanos somos cosa difícil, ¿no? No es tan sencillo, el cambio es lento. Cambiar el carácter puede tomar unos meses, nos dice, incluso años, a pesar de una demora, a pesar que la demora puede ser frustrante, es enteramente factible si hacemos bien las cosas. Es decir, que si seguimos pasos, si nos esforzamos, si nos disciplinamos, es muy probable que lleguemos a nuestro objetivo. Lo bueno es que, así como los rasgos negativos de tu carácter, así como los rasgos negativos de tu carácter están ahí impresos, ¿no? Los rasgos positivos también lo están, también lo están. ¿Por qué nos dice esto, no? Nos dice, a ver, hermanos, estamos acá, ¿no? Discutiendo lo que es carácter. A ver, usted quiero que me comenten ahí. El autor hace referencia a que hay rasgos con los que nacemos, ¿no? No sé si ustedes se han fijado, ¿no? Hay personas que normalmente dicen son muy optimistas. Es muy probable que si esta persona quiere cambiar en el proceso, ella va a seguir siendo optimista y este rasgo positivo le va a ayudar bastante durante el proceso, ¿no? Hay personas que son bastante pesimistas y entonces para esta persona avanzar en el proceso de cambio de carácter va a ser un poco más difícil. Entonces, lo bueno de esto es de que si tenemos rasgos que bien son heredados o que bien son cultivados diariamente, ¿no? Rasgos positivos y negativos. Lo bueno es que si tenemos rasgos positivos que hemos cultivado hasta el momento, eso nos va a ayudar bastante durante nuestro cambio de carácter. Eso se ve mucho, ¿no? Los psicólogos hablan, ¿no? De que los niños nacen con un temperamento y los que son padres se pueden dar cuenta, ¿no? Oye, este hijo que tengo es más tranquilo, oye, este hijo es más obediente, este hijo si yo le digo algo lo hace, el otro hijo es más inquieto, quiere llamar más la atención, es más celoso. Entonces, se viene con un carácter prácticamente que podría hacer daño futuro, ¿no? Es lo que dicen los psicólogos, ¿no? Si tú no corriges a tiempo, esos caracteres se quedan pegados, pues, ¿no? Programados en el niño y cuando es adulto, esos malos rasgos se acrecentan, ¿no? Se forma toda una personalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que decían, ¿no? Incluso los filósofos dividían las personalidades, ¿no? Dividían, unas personas nacen así, otras personas nacen más optimistas, más pesimistas, más depresivas.
¿no? Y otras personas son mucho más extrovertidas, otras más introvertidas, y trataban de definir ellos que existe algo con lo que nacemos ya nosotros, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que describe nuestro temperamento. Entonces, si yo tengo un temperamento con el que ya he nacido, eh, tengo ese temperamento, estoy condenada a tener ese temperamento para la vida, para toda mi vida. ¿No? Nos dice el autor, nos explica un poco, ¿no? Tenemos ese temperamento, eh, si lo seguimos cultivando en esa manera, ¿no? A futuro se va a hacer algo ya firme en nuestra vida, ¿no? Pero si intentamos hacer cambios, puede ser que tengas esa tendencia, ¿no? Al mal, pero se va a ir moderando, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos rasgos eh, negativos nos pueden hacer daño. Tenemos que identificarlos, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, la formación del carácter requiere de una conversión. Entonces, todo lo que somos, volvemos y definimos de qué está compuesto nuestro carácter. A ver, hermana Carmela, hermano Arcadio, ¿cómo están? ¿De qué está compuesto el carácter? Según el autor nos dice de pensamientos y sentimientos. Entonces, estábamos hablando un poco de esos rasgos que ya vienen ya de fábrica, ¿no? Que con el temperamento, ¿no? Con todo ello. Pero el autor nos dice, calma, ¿no? Si has cultivado buenos rasgos, ¿no? Durante toda tu vida, eso te va a ayudar en el cambio de carácter. Y si has cultivado malos rasgos, también hay esperanza, ¿no? Es lo que nos dice, ¿no? Vamos a ver. Seguimos. La formación del carácter requiere de una conversión. Volvemos a la imagen de la computadora, ¿sí? La programación que viene con la computadora cuando usted la compra es instalada por el fabricante. Y si hay algún desperfecto, solo el fabricante puede arreglar. Eso es algo cierto. Vamos a ver. Pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Nosotros estaremos bien programados, tenemos defectos, ¿qué decimos? Esto es lo que les venía diciendo, ¿no? Todos los seres humanos nacemos con caracteres defectuosos. Esto obedece a varios factores, incluyendo los rasgos que heredamos mediante los genes y los cromosomas. Esto es muy cierto. El mayor fallo de carácter que recibimos al nacer, nos dice el autor, es no es la que llega con la herencia física, ¿no? Que viene un carácter dañado, sino es la falta del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el resultado de esa relación rota, interrumpida entre Dios y la humanidad. Él lo plantea así. Entonces, cuando hablamos de muerte espiritual en la Biblia, ¿no? Hablamos de esa separación que tiene el hombre de Dios, ¿no? Y que ya no tiene a su espíritu guiándolo. Entonces, la muerte espiritual llegó a todos los seres humanos, excepto a Cristo, nos dice. Y bueno, esto ya es charla de un eterno debate, ¿no? ¿Hasta qué punto Jesús fue humano? ¿Hasta qué punto tuvo pecado? ¿No? Pero lo que nosotros aceptamos por ahora es que esa muerte espiritual llegó a todos los seres humanos excepto a Cristo. Pablo tenía en mente esa muerte espiritual al escribir a los Efesios, ¿no? En Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ellos no estaban muertos físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Y cuál es la solución según el autor? Existe una solución, es devolvernos al fabricante. Y él lo describe como nacer de nuevo. Y nos da este texto que ustedes ya han leído, está en Juan 3, ¿sí? Que nos habla la historia de Nicodemo, que era un líder religioso prominente de la época. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo, un reinicio, digamos, ¿no? No sé si han escuchado la broma, ¿no? Ahí está Elías conectado, ¿no? Que cuando una computadora falla, lo primero que debes aplicar es reiniciarla, ¿no? Y todo se arregla, dicen. Es una broma antigua que siempre hace la gente de informática, los técnicos, ¿no? Tienes que primero reiniciar. Y bueno, principalmente yo, ¿no? Que he estado con diferentes computadoras, hay algo muy cierto en reiniciar. Hay algo muy cierto. A veces hay errores que cometía en la programación o servicios que se paraban, ¿no? Puertos que terminaban llenos de otro servicio. Y lo práctico era reiniciar. Cuando reiniciabas, mi código volvía a correr bien, se volvía a ejecutar bien, todo estaba bien, ¿no? Parece que le faltaba un reinicio, ¿no? Pero es muy interesante ver esto, ¿no? Que va más allá de cambiar un rasgo específico de carácter, lo que nos dice la Biblia, o un solo fruto malo que tengamos, un solo defecto, ¿no? Una sola adicción, no, sino que va a nacer de nuevo, prácticamente todo nuevo, ¿no? Y que ahí se reescriba la programación original que Dios quería para nosotros, que es que seamos como Él, ¿sí? Que seamos buenos, que tengamos buenas obras, ¿no? Entonces tiene que nacer del agua y del espíritu. Esto es nacer de nuevo, es prácticamente un reinicio total. ¿Cómo soluciona el nuevo nacimiento el problema del pecado? Esa es la pregunta que nos deja el autor. ¿Cómo es que actúa este nuevo nacimiento? Una vez convertido, entre paréntesis le puse bautizado, que bueno, sabemos que la conversión sucede antes del bautismo, el bautismo es solo un ritual para hacer público, ¿no? Que te has convertido. Entonces, ¿se deja de pecar automáticamente? Esa pregunta ya la hemos discutido en todos los capítulos, ¿verdad? Eh, ¿Se deja de pecar automáticamente? Sabemos que no, ¿sí? Es un mito cruel que fácilmente puede llevar a la depresión a los creyentes sinceros. Muchos creyentes sinceros pueden ver esto. Sí, y pueden sentirse mal, ¿no? Cuando les dices, ya, pues ya te bautizaste, ya te convertiste, ya tu vida debería estar totalmente correcta, ¿no? Tu vida ya debería estar arreglada, ya deberías haber dejado esa adicción, ya deberías haber hecho muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, esto puede deprimir a mucha gente, ¿no? La llegada del Espíritu Santo a nuestro corazón no es como prender una lámpara que de repente disipa toda la oscuridad en una habitación. O sea, no es instantáneo, ¿sí? Eso se ha encargado de decirnos el autor en todos los capítulos, que no es algo inmediato, ¿sí? Con el paso del tiempo, el Espíritu Santo toca las diferentes partes de nuestro carácter, nuestras tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal y las transforma. Es decir, que existe un trabajo continuo del Espíritu. Sí, un trabajo continuo. Eso es lo que tenemos que entender para no juzgar, ¿no? Porque tú puedes sentirte muy bien en un área de tu vida, ¿no? Y no tener esa misma tentación que tiene tu hermano, eh, pero al ver a tu hermano que cae en esa misma tentación, lo que a ti no te afecta en nada, ¿no? Tú puedes creerte superior y decir, oye, ya, oye, si yo lo vencí, si yo no siento nada por esta tentación, por esta acción pecaminosa, ¿cómo él no lo hace todavía? No, es un indisciplinado, ¿no? Le falta el espíritu, le falta eso, le falta aquello, ¿no? Y tendemos a juzgar cómo es el crecimiento de las personas que me rodean.
Y eso nos aleja de las personas. Creamos o no, tú no puedes amar a alguien que juzgas, o a alguien que condenas, o de alguien que eh, crees, eh, crees que está perdido. Y no se puede amar de esa forma. Entonces, el Espíritu empezó la obra en ti, qué bien. El Espíritu te dio la victoria en esa área de tu vida, excelente, sí, pero hay muchas áreas de tu vida que el Espíritu aún no ha tocado. Hay muchas áreas. Y el único que es capaz de ver todo, así el panorama completo, es Dios. Y puede ver que muchas áreas de tu vida siguen totalmente sucias, desquebrajadas, que necesitan una solución, pero tú no te das cuenta de ello. Entonces, y de repente, ¿no? Como estás viendo solamente esa falla en tu hermano, no te das cuenta de que ese hermano al que juzgas también ha crecido en otras áreas, ¿sí? Pero como tú le das mucho énfasis a esa área que tú ya has ganado, ¿no? No logras ver algo bueno en tu hermano. Y eso nos deja pensando, ¿no? Hasta qué punto podemos evaluar a la gente, su crecimiento espiritual? Eso no es nuestra tarea, en primer lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, para elegir líderes en la iglesia, sí se nos pide que evaluemos, ¿no? Pero algo muy cierto es de que la evaluación que a veces hacemos es muy ligera, es muy básica, ¿no? Y no siempre trae la verdad completa, ¿sí? Por eso es que siempre digo, ¿no? Si te dan un cargo o no te dan un cargo, si te eligen para esto o aquello, no es algo que nos libre de seguir mejorando, no es algo que tengamos que decir, oh, wow, miren cuánto he avanzado, ¿no? Llegué a este cargo, ¿no? No es algo que tengas que celebrar, porque la evaluación humana es algo muy básico. Miramos lo que alcanzamos a ver, pero la evaluación divina es la que debes procurar, ¿no? Esa oración de David, ¿no? Mira mi corazón, ¿no? Ve si hay algo bueno, ¿no? Límpiame, ¿no? Entonces tú tienes que estar bien con Dios y con eso bastaría para que tú seas feliz, al menos en el ámbito espiritual. Ahora, esto no quiere decir que no debamos hacer evaluaciones. ¿A qué voy, no? Para mí las evaluaciones están muy bien en el sentido de que nosotros queremos líderes que nos ayuden, que nos apoyen, ¿no? Ahí está nuestra hermana Carmela, nuestro hermano Arcadio, ¿no? Ellos son líderes de iglesia que apoyan bastante. Elías también, que es anciano. Eh, entonces, lo malo está en hacer jerarquías, ¿sí? Lo malo está en juzgar más allá de lo que podemos ver, ¿sí? Evaluamos, es cierto, toda la gente va a tener algún error, ¿sí? Toda la gente va a tener algún pecado, ¿no? Porque seguimos siendo pecadores. Ya, está bien. Y al final elegimos lo que caiga, ¿no? Eh, y siempre he creído que no se debe censurar totalmente a alguien, ¿sí? No sé, por ejemplo, en algunas iglesias censuran por cosas muy banales, ¿no? Muy banales. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Y eso sirve para todo, ¿sí? Por esos frutos del Espíritu Santo deberíamos evaluarnos nosotros y evaluar a los demás, ¿sí? Pero siempre, siempre haciéndolo con ese cuidado, ¿sí? Con ese cuidado de no lastimar, ¿sí? De no juzgar, porque ese es el trabajo de Dios, es el trabajo de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Nos dice el autor que el Espíritu llega, ¿sí? Y trabaja en nosotros, si nosotros le dejamos trabajar, ¿sí? Vamos a ver, acá hay pasos para seguir, al menos yo los he enumerado, ¿sí? El primer paso es aceptar a Cristo, creo que todos han hecho eso, ¿sí? Todos han hecho eso. Dos, necesitamos una relación continua con el Espíritu Santo en nuestras vidas para dejarlo realizar su obra, que Él termine la buena obra que ha empezado. Tres, el trabajo del Espíritu Santo es algo que los trabajos seculares sobre cambio de conducta y hábitos no introducen en sus fórmulas.
Entonces, necesitamos una relación continua con este ser superior a través del Espíritu Santo. Y bueno, él nos dice que algunos trabajos seculares, o sea, no cristianos, en el cambio de conducta, en el cambio de carácter, no incluyen nada sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, los 12 pasos que él va a comentar luego incluyen, por ejemplo, una mención a un ser superior, pero no especifica más, ¿sí? Pero sí incluye bastante el tema de la fe, ¿no? Ellos dicen al Dios que adores, ¿no? Pídele, ten esta relación, ¿no? Un poder superior te va a ayudar, dicen. Y lo hacen así para respetar, ¿no? Las diferentes creencias que hay. Nosotros vemos en el mundo hoy un montón de cristianos, pero sí hay minorías que no creen realmente en Cristo, ¿no? Entonces, para esas minorías, ahí está, ¿no? Ahí vamos a ver luego ya en los siguientes capítulos cómo es que se plantea eso, ¿no? Pero no porque no esté explícitamente el Espíritu Santo en estas obras seculares, es porque vamos a desechar todo el trabajo de estos investigadores. No, sino que podemos agregarle, ¿sí? Hay algo muy bonito en tener una colaboración entre lo secular y lo cristiano. Yo sí creo que existe una colaboración muy buena en ello. Algunas personas no lo creen, algunas personas creen que el trabajo solamente debe ser hecho por cristianos, no en el ámbito de la vida emocional, de la vida, no sé, quieren que todo sea cristiano, ¿no? El autor incluso ha hablado de esto, ¿no? Si no tiene un sello de la iglesia adventista, no lo leo. No, si no tiene un sello de aprobación, no pasa nada. Entonces, tengamos cuidado, porque podemos estar perdiéndonos de muchos trabajos que son muy buenos en este ámbito, ¿no? Entonces, podemos unirlos, tratar de unificarlos, sacar lo mejor de ello, evaluarlo todo, retenerlo, lo bueno, ¿verdad? Vamos a ver, nacemos con defectos de carácter y desde la niñez se pueden observar lo que les decía, y esos mismos defectos, si se siguen cultivando, nos van a hacer daño a futuro. Otro concepto importantísimo, nacemos con esos defectos, pero depende mucho de que nos demos cuenta, de que el Espíritu nos avise y depende mucho también de los padres, ¿verdad? Cambiar esos defectos de carácter será algo progresivo, nos dicen, toma tiempo, difícil, ahí voy a hacer énfasis en esa palabra, es difícil, cambiar hábitos, cambiar conducta es difícil, algo doloroso, es como que te arrancaran algo que es totalmente unido a ti y parte de ti, y que requerirá bastante esfuerzo, tiempo, energía, voluntad, etcétera. Va a tomar tiempo que nosotros nos entendamos, que comprendamos qué áreas en nuestra vida están mal, qué áreas. A veces leyendo la Biblia, ¿no? Viendo algunos comportamientos de algunas personas nos damos cuenta, ¿no? Oye, yo puedo llegar a ser así, ¿no? Así, así como tal personaje. Entonces, para eso sirve la Biblia, ¿no? También, para revelarnos diferentes caracteres y cómo Dios se comunicó con estas personas, ¿no? Pero vamos a ver, son 8:30. A ver, ¿están ahí, hermanos? ¿Se durmieron? ¿Cómo van? No quiero que se duerman. Aquí, hermanita, aquí. Está viva, hermana. A ver, Muy hermana, viva. ¿usted ha podido leer el libro? ¿Qué ha encontrado respecto a la fe y a las obras? La fe y las obras van de la mano, dicen hermanitas, ¿no? O sea, no podemos decir que tenemos fe si no hacemos obra, tampoco podemos decir que tampoco podemos hacer obras si no tener fe, ¿no? Van de la mano, están entre las hermanas. Ninguna separadas agrada a Dios, ¿no? Algo así. Ujú, ya. Este es un tema de debate muy bueno. Eh, y bueno, estamos aquí viendo esto, ¿no? Estamos leyendo un libro que se llama Cómo cambiar, ¿no? Ese dragón, cómo vencer, ¿no? Ese mal carácter. Eh, entonces, estamos haciendo una lista de cosas que podemos hacer para hacer un esfuerzo humano para alcanzar ello, ¿no?
y puede llevar a grandes controversias. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos creemos que la salvación es solo por fe, y que solo por fe accedemos a la gracia de Dios, ¿no? Entonces, si solo por fe recibimos la salvación, ¿de qué sirve estar queriendo cambiar nuestro carácter, hacernos más buenos? ¿No? ¿De qué sirve? Entonces, es eso lo que nos plantea el autor y el debate que se abre siempre que se habla de tener buenas obras, ¿sí? Vamos a ver. El cambio de carácter no es la base de la salvación, ¿sí? O sea, nosotros aquí queremos cambiar el carácter, tenemos esa voluntad de hacerlo, cierto, queremos agradar a Dios, cierto, pero esa no es la base de mi salvación. O sea, si yo logro cambiar mi carácter completamente, llego a tener muy buenos frutos, eso no va a ser lo que me salve, ¿sí? No es la base. Dice, el esfuerzo humano es obras, dicen, y los cristianos se salvan por gracia y no por obras. Entonces, dejemos en claro esta controversia, nos dice el autor, ¿no? Nos da aquí dos premisas que tenemos que aprendernos, ¿no? El propósito de la fe es la salvación. O sea, el asunto de que cuando mueres vas al polvo, ¿sí? Y que toda tu preconfiguración, toda tu personalidad se queda ya guardada, ¿no? Y que va a haber una resurrección, ¿sí? Donde vamos a tener cuerpos nuevos, ¿no? Y que esa personalidad, esa configuración que teníamos vuelve, ¿no? A este cuerpo, ¿no? Y vuelves a ser un ser vivo, y que asciendes al cielo y toda la teología que tenemos respecto a ello, toda la interpretación, va a haber un milenio, ¿no? Que luego ya hay un último juicio ejecutivo después del milenio, eh, que vamos a revisar los libros en el cielo. Todo ello, eso se logra por fe, ¿no? Dice, el propósito de la fe es la salvación, así de simple. El propósito del esfuerzo es el desarrollo del carácter. Ahí separamos las cosas. O sea, yo no estoy queriendo cambiar mi carácter porque me quiero salvar, sino que quiero cambiar mi carácter porque ese es mi propósito original con el que Dios me creó. Y yo quiero agradar a Dios, aquel que ya me salvó. Así de simple. Y si logro cambiarlo completamente, qué hermoso sería. No, si logro cambiar un poquito, el 20%, qué bueno. Si logro cambiar el 30%, excelente. Si logro cambiar el 40%, muy bueno. ¿Sí? Pero cambie, sea lo que cambie, el porcentaje que llegue a cambiar, al final yo soy salvo por fe. ¿Sí? Al final yo soy salvo por fe. Entonces, ¿por qué es importante creer esto? Porque acá hay tres motivos. Dice. Los que no lo hagan correrán, por un lado, el riesgo de tratar de salvarse ellos mismos, ¿sí? Se pueden intentar salvar, o sea, van a comenzar a decir, yo ya cambié tal hábito, tal hábito, tal hábito, ya corregí este defecto de carácter, entonces ya pues no, soy salvo. Y por el otro, intentar excusar el pecado. O sea, si no lo logro, si caigo tantas veces, me voy a sentir un inútil. Sí, y voy a decir al final, oye, me rindo, ¿no? Salvarse es algo muy, muy difícil, ¿no? Y al final es por fe, así que ya ni siquiera lo intento, ¿no? Ya ni siquiera lo intento porque Dios me va a entender, ¿no? Entonces corremos ese riesgo. Si ponemos esa meta alta de decir, oye, el cambio de carácter es lo que va a influir en mi salvación. Una vez que los cristianos entiendan que el esfuerzo que dedicaron al desarrollo del carácter no es el fundamento de su salvación, se sentirán en libertad de esforzarse por realizar buenas obras sin necesidad de poner en entredicho el Evangelio. Acá hay algo muy bonito, ¿no? Dice esforzarnos porque es simplemente lo correcto. Yo escucho a veces muchos cristianos tener este discurso que es muy legalista, ¿no? Hermanos, hay que tener buenas obras porque si no vamos a arder en el infierno. O hermanos, vamos a hacer esto porque espera un gran castigo al que no lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué libertad, qué amor hay en hacer algo por miedo o por conseguir algo? ¿No? Tenemos a veces un paganismo muy, muy metido.
en nuestra forma de ver a Dios, ¿no? Los paganos hacían sacrificios, hacían cosas para obtener algo de ese Dios, ¿sí? Una compra-venta de favores divinos, ¿no? Y a veces intentamos eso, ¿no? Entonces, pero qué bonito es de que alguien intente cambiar su carácter simplemente por el hecho de que ha entendido que es lo mejor para esta persona y que Dios lo va a ayudar en ese proceso. Solamente por eso, sin esperar nada a cambio, no sin esperar el cielo o el infierno, nada. Yo solamente quiero cambiar porque ese es mi propósito original, ¿sí? También estarán preparados para entender que Dios no los rechaza cuando fracasan sus esfuerzos por manifestar buenas obras. Entonces, aquellas personas que entienden este balance entre fe y obras van a entender que lo intentan, lo van a seguir intentando por fe, y cuando fracasen, van a saber que ellos pueden seguir intentando, ¿sí? Que pueden seguir intentándolo y que Dios no los va a desechar, ¿sí? Entonces, esos puntos son importantes. A ver, los repasamos rapidísimo. Podemos correr el riesgo de, por un lado, salvarnos a nosotros mismos, un legalismo; por el otro lado, intentar excusar el pecado, ¿no? Eh, Llegar a tratar de excusarnos del pecado, ¿sí? Ser quizás liberales en ese sentido, ¿sí? Una vez que los cristianos entienden que este esfuerzo se hace, ¿no?, con el fin de salvarnos, se van a sentir mucho más cómodos intentándolo, mucho más cómodos intentándolo, intentando cambiar su carácter, ¿sí? Dice, y también estarán preparados para entender que Dios no los rechaza cuando ellos fracasan, ¿sí? Entonces tenemos que entender muy bien eso, porque si no, vamos a hacer de esto algo muy legalista, ¿no? La lectura de este libro, ¿sí? Las buenas obras son nuestra programación original dada por Dios. Es algo muy importante. Dado que nuestras obras agradan a Dios y tomando en cuenta que las mismas se derivan de lo que somos internamente, es lógico que Dios le conceda una gran importancia a lo que usted y yo somos internamente. Entonces, lo que nosotros manifestemos por fuera va a ser en gran parte influenciado por lo que tenemos dentro. Entonces, así se refleja. Se refleja qué es lo que llevamos dentro. Mateo 5. Sí, ahí hay una cita bíblica, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. La luz del mundo, ¿no? Así vuestra luz, ¿sí?, alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que cuando tú tienes buenas obras, eres luz, ¿sí? Y alumbras, ¿no? Alumbras el camino. Y la gente va a terminar glorificando ¿a quién? A Dios. Se va a terminar glorificando a Dios, no a ti, que tienes buenas obras, sino a Dios. Glorifiquen a vuestro Padre, porque ellos se dan cuenta de que ya ha habido un cambio total de carácter, ¿no? Y dicen, esto es algo asombroso, eso no se ve en todos sitios, ¿no? Esta persona es luz, ¿no? Entonces, gloria sea a nuestro Dios, que lo hizo posible. Efesios 2:10, ya que estamos estudiando Efesios en estos días, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que cuando Dios nos crea en un inicio, nuestro propósito original era que seamos buenos, como Él, perfectos, como Él. Ese fue el propósito original. No era que hagamos mal. Y cada vez que hacemos mal, negamos nuestra programación original, ¿sí? Y nos hacemos daño, no somos felices, ¿sí? Tenemos una distorsión tremenda de lo que es felicidad, gracias a la que ahora tenemos un carácter defectuoso, ¿no? No hay felicidad en dominar a otros, no hay felicidad en controlar a otros, en oprimir a otros, no hay felicidad. Pareciera para algunas personas que lo es, ¿no? Porque lo hacen mucho, pero a la larga no es felicidad, es un engaño. Entonces, el Evangelio hace posible que estas obras regresen al ser humano. Entonces, esto solo es posible gracias a las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio?
que Cristo ha venido a morir por nosotros, ¿sí? A vivir una vida perfecta, a sacrificarse para conseguirnos esa victoria. Entonces, un carácter cristiano equilibrado glorifica a Dios, porque las buenas obras que se ponen de manifiesto externamente surgen de un carácter que ha sido transformado internamente. Entonces, las buenas obras no son un problema ni tampoco deben ser satanizadas en el sentido de que estás tratando de encontrar tu salvación a través de obras, sino que deben ser vistas como el propósito original que Dios tuvo para nosotros. Entonces el autor nos dice en la parte final ya, sí, ya estamos terminando, ahí vamos a poder comentar un poco. Es muy importante que entendamos cuál es la obra de Dios y cuál es la nuestra, y no mezclarla. ¿Sí? Cuando la mezclamos, cometemos errores, caemos el doble, nos estresamos, ¿no? Y traemos un evangelio un poco distorsionado a la gente. Entonces, ¿cuál es la labor de Dios y cuál es la nuestra? ¿Y qué permiten que Dios haga su parte esforzándose seriamente por hacer la suya? O sea, tenemos que dejarle a Dios hacer su parte y nosotros la nuestra. Entonces, aquellas personas que entiendan esa diferencia entre lo que está en tus manos y lo que está en manos de Dios, van a experimentar cambios trascendentales en su carácter y a menudo son muy rápidos, ¿sí? Porque comienzan a ejercer bien la fe y la fe tiene mucho poder en esa transformación. En la naturaleza, Dios trabaja así, nos dice, ¿no? La semilla ha de crecer lentamente, luego de que alguien la sembró, alguien la riega, alguien que la cuidó, ¿sí? Y Dios proporciona la vida. Es muy interesante de ver, ¿no? Que Dios podría darnos ya el pan listo, sí, completo, pero llega en un proceso, ¿no? Y el ser humano tiene que trabajar para comerse el pan. Tiene que sembrarlo, cosecharlo, ¿no? Desgranarlo, y pasa todo un proceso hasta que llegue a tu mesa, ¿no? Y es así también en la vida espiritual, ¿sí? Tenemos una parte que hacer y esa parte es la que nos hace crecer espiritualmente. ¿En dónde vamos a trabajar para cambiar nuestro carácter? ¿Qué cosas vamos a trabajar en los siguientes capítulos? En nuestra forma pecaminosa de pensar, uno, en nuestros deseos pecaminosos, ¿sí? Y luego en nuestra conducta pecaminosa. Entonces son los 3 puntos que vamos a tocar en los próximos capítulos. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos para los próximos capítulos que van a estar muy buenos, con consejos ahí para todos nosotros. Entonces, voy a ir aquí, dejar de compartir. Hermanos, ¿qué piensan de este capítulo? Hermano Arcadio, hermana Carmela, hermano Elías. ¿Alguna vez se han sentido mal por no llegar a cambiar su carácter totalmente? ¿Les da esperanza No, saber que todavía Dios nos acepta? A ver, ¿quién habló? Hermanita, sí, hermanita María, yo, sí. A ver, hermano Elías, ¿va a hablar? una hermanita opinó antes. Total, decida. Sí, hermanita, muy interesante, ¿no? Un cambio de carácter. Vemos que nosotros nacemos con un carácter deformado, ¿no? Desde que entró el pecado. Y a veces nos frustramos, ¿no? Por nuestro mal carácter, pero tenemos esperanza en nuestro Dios y el cambio de carácter va a ir lentamente y pidamos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a cambiar nuestro carácter, porque solamente Él puede ayudarnos en nuestra conversión. Y bueno, saber que estamos en un proceso, pues nos da esperanza, ¿no? Como el apóstol Pablo dijo, ¿no? No pretendo haberlo alcanzado, sino una cosa, algo olvidándome que queda atrás, prosigo a la meta, ¿no? Amén. Amén, hermana. Entonces, la hermana está apoyando la idea de que como el cambio es progresivo,
pues nos da esperanza, ¿no? Nos da esperanza y para no desanimarnos y seguir intentándolo. Hermano Elías, ¿qué quería decir? Díganos. Ah, ya, está bien. Estaba comiendo mi naranjita. Ok, a ver. ¿Saben? Sí, sí, siga, siga. Este capítulo me gusta mucho porque, bueno, todos me gustan, ¿no? Pero, ¿saben? Nosotros salimos del vientre de la mamá con una tendencia, ¿no? Y es interesante cuando nosotros empezamos a estudiar, a conocernos y empezamos a decir, ¿y por qué pues soy así? Y es otra pregunta. ¿En qué momento uno es consciente de que algunas cosas no son correctas, ¿no? Una vez conversaba con una persona y me decía, ustedes cristianos, dice, son hipócritas, ¿no? Porque dice, ustedes ponen la carga de la culpa sobre algo que está dentro de ustedes y terminan diciendo que es el impulso, bueno, es un ateo, ¿no? Y decían, es un impulso externo a ustedes el que les hace hacer lo malo. Les pregunto a ustedes, hermanos, nosotros hemos entendido cuán importante es comprender esto, ¿no? Que el ser humano tiene dos influencias. Nosotros quisiera, antes de algo más compartir y terminar, quisiera saber si ustedes han analizado ese punto, ¿no? Donde nosotros somos conscientes que hay dos poderes, ¿no? Pablo dice, creo que él dice, ¿no? Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿no? Pero también dice que tenemos la ayuda del Espíritu, ¿no? Por algo dice Pablo cuando escribe, en Filipenses 2:12 dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice, ¿no? Si no mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, dice que tenemos que hacer un trabajo, ¿no? De una lucha. Y en 2 Corintios 6:1, ¿no? Dios dice que somos colaboradores suyos. O sea, le ayudamos en algo a Él. Y regreso con la pregunta. ¿Cómo han entendido ustedes? O sea, ya somos conscientes, ¿no? De que hay unas fuerzas externas que luchan, que impulsan nuestras decisiones, nuestros puntos de vista. No somos seres no influenciables, ¿no? Un cristiano eso no puede entender. Eh, ¿Cómo a ustedes afecta, hermanos, entender eso sus vidas? ¿Cómo les afecta entender eso? Porque si no vamos a estar en el caso de este joven que les hablo, ¿no? Es un joven ateo, ¿no? Yo converso, yo tengo amigos de todo tipo, yo no, normal, no conversamos. Y él me puso esa postura, ¿no? Me dice, ustedes son muy hipócritas, dice. Cuando es bueno, dicen que de afuera Dios les ayudó. Cuando es malo, dicen que de afuera otro les ayuda. O sea, ustedes no hacen nada, dice, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, hermano? ¿Hemos entendido eso? Sí, los ateos tienen una forma de pensar de que todo echamos la culpa afuera, ¿no? No necesariamente la culpa viene de afuera, porque sabemos que las tendencias, al menos pecaminosas, nacen con nosotros. Sí sabemos que Satanás y sus ángeles viven tratando, ¿no? De crear nuevos escenarios en este mundo para tentarnos, ¿no? Pero al final la decisión y la culpa siempre va a ser nuestra, ¿no? Por nuestras decisiones. Y también tenemos un asunto importante que es que cuando Cristo viene, muere, resucita, Él nos deja esa opción. O sea, antes de Él dice que no teníamos esa opción tan abierta, ¿no? O sea, claro, habían sacrificios, había salvación por fe, ¿no? Pero con Cristo se sella esa opción de que podemos asegurarnos de nuestra salvación y por fe acudir a Él y obtener ese poder, ¿no? Para vencer la tentación. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? A veces yo he escuchado a hermanos hablar, ¿no? Por ejemplo, escuché a un hermano, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Que decía, ¿no? Hablaba de que él había sido infiel a su mujer, ¿no? Pero él usaba este lenguaje. Y yo creo que es un lenguaje poco adecuado y que los ateos pueden usarlo contra nosotros, ¿no? Decía,
esa mujer era el diablo. Esa mujer me tentaba, ¿no? Y el diablo me hizo caer, ¿no? Entonces, esa forma de hablar es como que zafarte tú de la culpa, ¿no? Porque fue el diablo, pues, ¿no? El diablo fue, entonces yo no tengo la culpa de nada. Entonces, yo creo que deberíamos, como dice la hermana, a veces no mencionar tanto al enemigo, la hermana Elena, no, como que no le demos tanta grandeza, ¿sí? Porque somos nosotros al final los que tomamos decisiones. Sí, y a veces tenemos ese lenguaje, ¿no? Es el diablo el que hizo esto, ¿no? Se perdieron mis llaves, el diablo fue el que lo hizo. A veces es nuestra memoria que está toda dañada porque no dormimos bien, ¿no? Porque no nos alimentamos bien, ¿no? El diablo hizo aquello, ¿no? El diablo ocasionó aquello. Es cierto que van a haber muchas situaciones en las que va a parecer que, no sé, nuestra vida pues, ha sido maldita, ¿no? Están pasando puras cosas malas, pero no siempre van a ser cosas externas, muchas veces son cosas también provocadas por nosotros, ¿no? Entonces, mi consejo para los cristianos es que no es que eliminemos la creencia del diablo, ¿no? Que actúe los principados, las potestades que están ahí tentándonos, ¿no? Sino que tengamos cuidado al momento de decir, oye, el diablo me hizo hacer esto. Es una línea muy delgada en la que pues los ateos se agarran de eso y dicen, pues todo le echa de la culpa afuera, ¿no? Ya sabes, pues, ¿no? Hay ateos que son un poco más tendenciosos y hay otros que son más respetuosos. Hay unos, como yo les digo siempre, ¿no? Unos tendenciosos tipo Jaime Bailey que odian a todos los cristianos, así que son tajantes y son ofensivos, ¿no? Y hay otros que, como tú dices, ¿no? Quieren conversar, quieren hablar, ¿no? Hay diferentes tipos de personas, ¿no? Pero yo sí les diría, ¿no? Que al menos cuidemos nuestro lenguaje en ese sentido de engrandecer tanto al diablo, ¿no? Bueno, ese es un punto, ¿no? Que quería agregar, ¿no? Muchas gracias. Y saben, es bueno entender, no entender, cambio. Es bueno analizar estos puntos porque va a ayudarnos muchísimo a la hora de cómo nosotros empezamos a ver este tema de lo que nosotros decimos santificación, ¿no? Porque en 2 Corintios que hemos, bueno, lo mencioné, ¿no? Dice, somos colaboradores de Dios. Cuando nosotros decimos somos colaboradores de Dios, sabemos, y esto es básico, ¿no? Que nosotros no somos ni un robot al que Dios va a agarrar y va a llevar de aquí para allá. Pero también sabemos que no somos, nosotros solitos los que hacemos las cosas, ¿no? Entonces es solamente en ese punto donde sí sería bueno que lo tuviéramos bien claro y no solo para nosotros, sino para compartirlo. Miren, dentro de la iglesia es algo, digamos que es lo principal, ¿no? Que me preocupa porque Jesús dice, ¿no? Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, muchas veces, cuando se necesita, ¿no? A veces a los hermanos, en muchas situaciones, ¿no? A veces no están ahí. Y entonces nosotros vamos a esta pregunta, ¿y por qué no? Porque es un espacio donde no hay trabajo o es en sábado y se lo requiere que estén ahí y no están. Entonces, miren, yo solo quería cerrar con esto ya que se tocó este punto, ¿no? ¿Por qué es tan importante entender esto de, claro, el enemigo va a hacer su trabajo, ¿no? De cuán importante es la comunión con Dios y el Espíritu Santo trabajando en ese proceso de santificación, porque va a ser lo único que nos va a ayudar para que la fe no solamente sea de palabra, sino en acción. Entonces, considerando eso, eh, sería bueno que nosotros, yo lo pongo, sería bueno que nosotros eh, enfoquemos mucho en eso. Bíblicamente dice que los discípulos antes que el Señor Jesús, eh, perdón, antes del Espíritu Santo, ellos dice que mucho oraban pidiendo justo es el Espíritu Santo, ¿no? Dice que el Espíritu Santo vino, trabajó y fue algo sorprendente. Entonces, solamente cuando nosotros tengamos esa ayuda y ese apoyo, se va a poder ver lo que el Señor Jesús espera, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos luchar contra lo que nosotros vemos hoy en día? Necesitamos mucho Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando nosotros nos capacitan o nos preguntan, ¿no? En el ámbito de ministerio personal, nos capacitan diciendo, ¿no? Que tenemos que traer a las personas, ¿no? Y de muchas maneras nos enseñan. Y cuando nos consultan, nos dicen, ¿y cómo se dieron los resultados? Y ahí es donde esto que Carolina hoy expuso es donde más lo ves clarito. ¿Por qué?
Porque tenemos que decir, hermanos, se consiguió tantos, pero no sé, pasó 6 meses, pasó un año, y bueno, de tantos queda uno o no queda ninguno. No quedan en la iglesia. Entonces, ¿por qué no? Ese camino del que está hablando ahora, Carolina expuso bonito, ¿no? Ese camino de la santificación, cuando no se inicia, cuando no hay esa lucha diaria, ¿qué se pone en peligro? La fe. Y cuando la fe se debilita, porque no hay esa colaboración que 2 Corintios dice, ¿no? Que debemos, que somos colaboradores de Dios, ¿no? No se hace, no hay esa lucha. Por eso es que el cristiano tiene que entender que toda su vida va a estar luchando, toda su vida. Y si no hay esa lucha, como ya les digo, ¿no? Cada vez que a los 6 meses, al año, ¿no? Nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo van los resultados? Sí, se bautizaron tantos, pero bueno, también se fueron tantos, ¿no? Entonces, y es algo recurrente, es algo que ahora más hermanos cuando hacen su exposición, su presentación, dicen, ¿no? Y me preocupa. Entonces, hermanos, yo solamente animo mucho a eso. Cada uno analicemos y enfoquemos nuestro esfuerzo, que es muy bueno evangelizar, sino también en ayudar a los hermanos en ese proceso para que ellos tengan una fe inteligente, una fe que se va a aferrar tanto de Dios, que les va a ayudar en esa lucha diaria contra estas fuerzas que conocemos, ¿no? Dice que no es carne y sangre, y ya no puedan, y no, ya no puedan, no, ya no salgan de la iglesia, que esas estadísticas ya no sean así. Bueno, yo considero en ese sentido práctico y preocupante lo que hoy presentó Carolina, ¿no? En los resultados, que como MIPES, ¿no? En la iglesia, aparte de anciano, me pasa y mucho. Solo eso, Carolina. Excelente, excelente. Has hablado de un punto que preocupa mucho, ¿no? Y hay algo ahí, ¿no? Que yo creo que se debe modular, se debe cambiar, se debe intentar hacer una metodología, ¿no? Dentro de la iglesia, para que sepamos cómo es que se hace el conservamiento de las personas. Y no siempre es así pura doctrina, ¿no? Sino que también es formar una comunidad realmente receptiva, ¿no? Eh, pero bueno, son un montón de aspectos que tocar, ¿no? Que yo creo que la iglesia sufre actualmente. Eh, Uno de ellos, por ejemplo, es la unidad, ¿no? No todos quieren estar unidos. A veces hay rencillas entre hermanos que se conservan por años. Hay competencia, hay jerarquías, hay círculos cerrados, exclusivos, ¿no? Entonces, y se maneja esa discriminación incluso dentro de la iglesia. Lo que yo les diría es de que cuando trabajas en una empresa, si no hay resultados, pues el de marketing dice algo estamos haciendo mal y cambiemos, ¿no? ¿Por qué no sería así también en una iglesia, en una institución grande? Si hay algo que está saliendo mal, no vamos a echarle toda la culpa al diablo, ¿no? Que algo también nosotros estamos haciendo mal en nuestra organización, en nuestra forma de predicar, en nuestra forma de conservar a la gente, algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, es fácil decir, sí, el diablo, el secularismo, la gente se aleja de Dios, la gente es así. Es fácil porque es una respuesta rápida al problema y ya me libro de ella, pues, ¿no? Pero en fin, eso sería otro tema, ¿no? ¿Qué cosas nos hacen falta dentro de la iglesia para que realmente sea una iglesia receptiva, una iglesia amorosa? Hay un punto importante en la lección, ¿no? Que la llegada del Espíritu Santo lo que causa en las personas es unión, ¿no? Y cuando están unidas, el Espíritu logra trabajar mejor. Cuando las personas están desunidas, cada uno trabaja por su lado, el Espíritu no logra trabajar. ¿Sí? Y no le dejamos trabajar, ¿no? Entonces, vamos a ver eso y ponerlo, tratar de no entristecer al espíritu con nuestras acciones. Y otro punto importante también es que, bueno, Elías mencionó, es de que se tiene que hacer un esfuerzo para que esos temas, que son temas reales, de cambio de carácter, de cambio de conducta, se traten dentro de la iglesia. Y a veces yo no sé si ustedes se han fijado, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Les pongo de un ejemplo sencillísimo. El sermón, ¿cuánto dura? Oficialmente dentro de la iglesia, ¿cuánto dura un sermón? 30 minutos. 20 minutos.
20 a 30 minutos, ¿no? ¿Cuánto dura el estudio de la lección en sus clases? Si tienen suerte y el pastor no se fue en unos anuncios de 1 hora, o el MIPES o algún encargado no se tiró toda la hora haciendo anuncios antes de empezar, unos 20 minutos, ¿no? 20 a 25 minutos. ¿Ustedes creen que ese es un tiempo adecuado para entender la Biblia, la lección? No. Obviamente, no. No. No, no hay por ningún sitio, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, por tradición, tiene que ser así. ¿No? Si fuéramos una iglesia un poco más cambiante, más metodológica, oye, hacemos un repaso otro día, ¿no? De la lección, porque me quedé con hambre ese día, ¿no? O hacemos aquello, hacemos lo otro, pero tendría que haber esa iniciativa, ¿no? Para cambiar un poco el formato. O si no, a nivel de junta, ¿no? Hermanos, no me toquen la lección, mínimo sus 45 minutos para que los hermanos se entiendan. ¿Por qué? Porque es necesario que ya no sea solo un programa, sino que sea una comunidad. Y en el momento, por ejemplo, de la elección de escuela sabática o en la reunión de grupos pequeños, es cuando más se necesita que las personas se expresen, que las personas compartan, que las personas puedan tener un momento para hablar sus problemas también, que no se sientan presionadas por el tiempo, ¿no? En- y ahí es donde se da el crecimiento, porque yo comparto mi testimonio y animo al otro, el otro comparte su testimonio y me anima a mí, ¿no? A seguir, y se da esa comunidad receptiva, ¿no? Y lo que venía diciendo también es otra cosa, ¿no? Por ese tan corto tiempo que nos dan, ¿no? Por ejemplo, en tiempo de escuela sabática, tiempo de sermón, o no sé, ¿no? Vean ustedes las actividades, ¿no? No necesariamente es malo, ¿sí? Pero a veces, por ser tan corto, el conocimiento es pequeñísimo o minúsculo, ¿no? Y pocas veces yo he visto a los pastores preocupados por enseñar temas un poco más avanzados en doctrina o en teología a los hermanos. Pocas veces los he visto tan preocupados. Al menos los pastores que yo he podido conocer a veces están muy estresados más en llevar los números, porque ellos les exigen, ¿no? Números de bautismos, cuánto, ¿no? Y doctrina, en cómo el hermano está avanzando en su conocimiento bíblico, cómo está leyendo o cómo está interpretando. eh, no tenemos ese apoyo, ¿no? No tenemos ese apoyo. Entonces, esta no es una crítica, o sea, para decir, oye, los pastores no sirven, no, sino que para que desde la institución se vea una forma de educar a la gente en Biblia, en Biblia. ¿Por qué? Porque los pastores se forman como 5, 6, 7 años, ¿no? Hacen sus maestrías en eso. Tienen mucho más conocimiento que nosotros, ciertamente. Y nos pueden enseñar a leer la Biblia de una manera más correcta o pueden darnos tips, ¿no? Y queda ese asunto también, de que nosotros somos muchas veces ovejas obedientes, ¿no? El pastor dice aquello y ya. Pero yo por mí misma no agarro la Biblia y lo verifico, lo compruebo y saco mi propio análisis y digo eso también podría ser o no podría ser. O sea, hemos crecido de manera muy automática, muy robotizada, ¿no? Y como que la libertad de pensamiento también se va perdiendo a lo largo, ¿no? Me conformo con lo que dice el pastor, ¿no? Y a muchas personas, ¿no? A veces temas un poco espinosos les pregunto, no, pero mi pastor dice esto, pero ¿qué dices tú con la Biblia? ¿Has leído el tema? ¿Has examinado? No, no saben qué responder sobre esos asuntos. No han tenido ese momento de analizar ellos mismos qué dice la Biblia sobre ese asunto o qué piensan ellos mismos sobre eso. Incluso tienen miedo a contestar, no, eso no ha dicho el pastor o eso no dice tal persona, ¿no? Y se crea ese ambiente ¿cómo diríamos? De mucho, para mí es autoritarismo. ¿Sí? Para mí es autoritarismo porque no podemos pensar libremente, ¿sí? Libremente. Y es necesario tener crisis, ¿sí? Es necesario que tú te cuestiones, ¿sí? Es necesario, ¿no? Las personas a veces dicen, no hablemos de este tema, no hablemos de tal tema, porque eso va a generar una crisis en la iglesia, en la fe de mi hermano. Entonces, consideran al miembro de iglesia como algo minúsculo, algo pequeño, que se va a romper en un instante. ¿No? Si este hermano tiene una crisis de fe, esta crisis lo más probable es de que lo ayude a esta persona a acercarse a Dios. Y yo tengo la responsabilidad de ayudar a mi hermano en esa crisis. ¿No? Si estos temas que estamos hablando ahorita y les generan a ustedes cuestionamientos, ¿no? De cómo va mi vida espiritual, de seré salva, o de repente algo cambió en ustedes luego de leer estos libros,
tiene que ser para bien, ¿sí? Es decir, esos cuestionamientos no tenemos que tenerles miedo. Si andamos de la mano del Espíritu Santo, tenemos que tener fe en que Él nos va a guiar a algo bueno de todo esto, ¿no? Entonces, mi invitación sería, ¿no? Porque somos aquí pocas personas, ¿no? Lean la Biblia, sin ningún preconcepto, léanla nada más, ¿sí? O sea, no vean el sermón y luego léanla, ¿no? Claro, tienen que comprobar algunas cosas que se dicen en el sermón, ¿no? Pero me refiero a que no la lean con una idea ya establecida, léanla nada más. Intenten sacar sus propias reflexiones de ese texto bíblico, eh, intenten ayudar al hermano que no sabe, ¿sí? Al hermano que recién entra, intenten ayudarlo doctrinalmente, espiritualmente, ¿no? En todo lo que necesite. ¿Qué otro consejo les daría? Intentemos cambiar. Si yo veo que en mi iglesia esta costumbre no funciona, si veo que necesito más tiempo para la lección o más tiempo para el sermón, o me gustaría que haya un seminario sobre tal tema, o me gustaría hacer algo diferente, ¿no? Hagámoslo, ¿no? Nadie está pecando por cambiar el formato, por aumentar unos minutos, disminuir unos minutos. Nadie va a pecar por eso. ¿Sí? Pero si vemos que hay algo que nos hace bien y lo aplicamos, ¿no? Y dentro de nuestras iglesias, eso es lo que diría el pastor Marimura, es una religión experimental, estamos experimentando. Y si funciona bien, si no funciona, seguimos aplicando nuevas técnicas, seguimos aplicando y vamos intentando crecer en ese aprendizaje de técnicas que me van a ayudar a acercarme a Dios, ¿no? Pero no nos quedemos en ese mismo formato que hemos tenido por miles de años. Busquemos el cambio, porque como estábamos viendo, ¿no? Pues las cifras son alarmantes, no son para decir, oye, no me importa el tema, son 70% de adventistas que se bautizan y dejan la iglesia en poco tiempo, 70%. Es decir, que si ustedes bautizan 10 este año, al año siguiente solamente 3 se quedan, los otros se fueron. Entonces deberemos hacer un mea culpa, ¿no? Decir, hay algo que hemos hecho mal, ¿sí? No ha sido todo obra del diablo, no ha sido nuestra obra, ¿no? Y también de nosotros queda pedirle a los líderes, ¿no? Por ejemplo, el pastor dice, voy a hacer un seminario, voy a hacer tal cosa, voy a educar a los otros hermanos, y los hermanos no quieren. ¿Qué puede hacer el pastor solo? ¿No? Ustedes tienen que ser los que pidan y los que colaboren con eso, pues, ¿no? Entonces, hermanos, creo que hablamos un montón de eso. Si alguien más tiene un comentario que agregar, a ver, les doy la oportunidad. Hermana Carmela, hermano Arcadio, ¿quieren hablar algo más? El tema es interesante, no sé si me escucha, hermana, ¿sí? Sí, sí lo escucho, sí lo escucho. El tema muy interesante con esto, con relación al carácter, ¿no? Usted dijo que somos como la computadora cuando tiene falla, ¿no? Y efectivamente, todos nacemos con una falla, con falta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mucho tiene que ver en el carácter de la persona, o viceversa. O la persona, para que cambie su carácter, mucho tiene que ver con la comunión con Dios. Ahí está. Porque si no me comunico con Dios, o muy poco me comunico con Dios, difícilmente voy a poder cambiar mi carácter. Acá hay un pasaje donde dice que los hijos de Adán y Eva únicamente disfrutaban de vida física, pero espiritualmente estaban muertos. Y eso sucede con todas las personas, hermana, ¿no? Nacemos, digamos, físicamente como todo ser humano, pero espiritualmente no. ¿Por qué? Porque ese don precioso, ese don maravilloso que Dios nos da, el Espíritu Santo, fue sacado de nuestro ser cuando el pecado entró en la vida de Adán y Eva, y por ende todos ya nacemos de esa naturaleza. Porque reflejemos, ¿por qué digo esto? Porque comparemos los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces, ahí está bien claro, ¿no? Los frutos de la carne son completamente contrarios a los frutos del Espíritu. Los frutos de la carne aparece todo lo que es el ser humano, sin el Espíritu, ¿no? Y los frutos del Espíritu es todo aquel que se concentra en Cristo.
Entonces, en la medida que el ser humano se acerque a Dios, su carácter va a ir transformándose, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Pero si no lo hacemos, podemos estar, mi querida hermana, 20, 30, 40 años en la iglesia y ha cambiado. Yo le escuchaba a usted decir que hay grupos en la iglesia que, ¿cómo se llama? Que se tratan de hacer la vida imposible. Y esa es una verdad. ¿Y eso por qué? Porque cuando no se experimenta el Espíritu Santo en nuestra vida, todavía existen esas cosas, ¿no? Entonces, se está observando si el hermano o la hermana hizo bien las cosas, cómo fue vestido, cómo fue vestida, ¿no? Es decir, muchas veces utilizamos a la iglesia por esas cosas que por ir a conectarnos con Dios. ¿Por qué? Porque falta justamente el Espíritu Santo en la vida del ser humano. Y ahí salen las fallas, ahí sale lo carnal y lo espiritual no existe, no existe, ¿no? Entonces, y así somos los errores que tenemos los seres humanos, es el carácter. El carácter refleja nuestro comportamiento personal, ¿no? Nuestro carácter nos lleva a pensar de que si somos de un carácter fuerte, vamos a pensar que inclusive todavía seguimos hablando lisuras, todavía seguimos pensando cosas malas, todavía seguimos con hábitos mundanales, porque eso refleja nuestro carácter. Pero si somos mansos, humildes, de buen trato con todos, entonces ahí va reflejando, hermanas, la obra del Espíritu Santo en la persona, ¿no? Por eso que Adán y Eva, que fueron creados puros y santos, hermanas, puros y santos, ¿no? Entró el pecado y todo lo cambió. Salió todo lo puro, todo lo santo que Dios había puesto en el ser humano, en Adán y Eva, y se deformó totalmente, ¿no? Tan fuerte fue que toda la naturaleza decayó. Entonces, aquí para terminar, yo pienso que, hermanas, para que nuestro carácter cambie, la clave, el punto está en acercarnos más a Dios cada día, a través de la oración, a través de la palabra y a través de la testificación. Lo que experimentamos en dar los estudios a las personas, cuando uno termina de dar un estudio, sale feliz, sale pensando diferente, sale actuando diferente, porque uno regresa a casa pensando que hizo la obra de Dios y el Espíritu Santo nos estuvo conduciendo en el desarrollo del tema de la lección y la explicación que le estamos dando al hermano, a la hermana, que son estudiantes de la Biblia, ¿no? Ahí sentimos la presencia del Espíritu. Y mientras más hablemos de Dios a la gente, ahí va a ir cambiando más el carácter de la persona, porque estamos conectados directamente con Dios y hablando de Él, porque en ese momento Dios nos utiliza, ¿no? Ahí Dios nos utiliza para hablar del amor de Cristo. Entonces, ahí es donde, digamos, el ser humano, si es constante en eso, su carácter también va a ir cambiando, va a ir cambiando. Es decir, como dijo el pastor Alejandro Bullón una vez, para que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, tenemos que mantenernos de la mano de Cristo las 24 horas del día. Y eso es fundamental, hermana. De lo contrario, siempre va a salir, digamos, las costumbres, los pensamientos, las palabras del hombre viejo, ¿no? Por eso que el apóstol Pablo aconseja tanto, ¿no?
que nos centremos en Cristo. El libro de Efesios nos hace entender bien, ¿no? Que somos hechura de Dios para buenas obras. Tan bonito nos habla el libro de Efesios acerca del pueblo de Dios, ¿no? Un pueblo puro, santo, ¿no? Eso quiere decir que nos exige que tratemos de cambiar nuestro carácter para poder dar testimonio dentro y fuera de la iglesia. Eso sería, hermanita, eh, lo que tenía que decir. Está bien, hermano. Cierto, cierto. Tenemos una labor ahí por delante con nuestro carácter. Hermano Elías, ¿quería hablar, me parece? ¿O ya no? Ok. Hermana Carmela, hermana Guedita. Entonces, ya vamos cerrando. Si no tienen nada más que decir. A ver, hoy le tocaba hacer la oración intercesora a Brigitte, pero me habló y me dijo que estaba enferma, está mal del estómago, así que no se ha conectado. Entonces, vamos a tomar su pedido ahí por Brigitte. Seguimos orando por ella, por su familia. A ver, acá voy a hacer una lista ahí para hacer algún otro pedido que quieran, hermanos. A ver, me dicen rápido porque la hora ya está avanzada. Hermana, yo le pido que oremos por mi hermana, por